antimicobacterianos y hasta ahí va a ser suficiente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de los antimicobacterianos, como dijimos, serían los fármacos que vamos a utilizar para el tratamiento de la tuberculosis. Y como dijimos también, pues el programa de tuberculosis que tenemos en Bolivia es uno de los que mejor funciona, justamente porque está a cargo del personal de enfermería, ¿sí? Porque el paciente tiene que ir y hacer la toma directamente observada en el hospital, ¿sí? No se va a llevar el tratamiento, son 6 meses de tratamiento y que además el Estado va a pagar el tratamiento, ¿sí? Por otro lado, también se debe considerar el hecho de que las enfermeritas se van a encargar de supervisarlo, pero además se dan el trabajito de hacerse un croquis, de registrar dónde vive el paciente, cómo lo encuentran, que si no viene, dónde lo van a buscar, quién es su vecino, etc. Y cuando el paciente por alguna razón no viene, entonces se encargan de ir, llamarlo, mensajear, les van hasta su casa a buscarlo y lo traen al centro para que tome su medicación y le llaman la atención y le explican por qué es importante que cumpla su tratamiento. Y gracias a esas enfermeritas y a su compromiso con el programa funciona muy bien. Y el porcentaje de abandonos, el porcentaje de resistencia y demás es mínimo, ¿sí? Y hasta ahora eso también ha mantenido a nuestros fármacos resguardados, vamos a decir, ¿sí? Bien, entonces, como decíamos, tenemos la tuberculosis pulmonar y la miliar, que hace referencia a otras localizaciones fuera de los pulmones y obviamente, dependiendo de la localización específica, la signo-sintomatología también va a ser muy diferente. Entonces, tenemos este gráfico que lo tienen en el CATSU, ¿sí? Es el libro que usa el CATSU, bueno, el gráfico es del CATSU mismo. Fíjense, nos dice, tenemos agentes de primera línea y agentes de segunda línea. Los agentes de primera línea son los que se usan en el esquema actual, ¿sí? Y los de segunda línea están reservados para que si en alguna situación alguno de los de primera línea fracase, entonces estos van a venir a reforzar, ¿sí? Para eso se los reservo. Sin embargo, si revisan los agentes de primera y segunda línea en nuestro país, van a encontrar que la streptomicina también está dentro de los de primera línea y se usa en nuestros esquemas de tuberculosis, ¿sí? Entonces, nosotros en este capítulo vamos a ver eso: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina, que son los que manejamos como de primera línea, ¿sí? Bien, cuando hablamos de las rifamicinas, este es uno de los primeros grupos que se ha introducido al tratamiento de tuberculosis y la que utilizamos dentro del programa es la rifampicina, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la rifampicina, no es la única rifamicina. Hay la rifabutina, la rifapentina, etcétera, que se pueden usar para otras cosas, pero la rifampicina es exclusiva del programa de tuberculosis. Y como les había dicho en algún momento, para poder defender o resguardar estos fármacos y que sigan siendo altamente eficaces, se ha tenido que introducir sanciones que incluyen grandes multas y cárcel para cualquier persona que se aventure a dar fármacos antituberculosos fuera del programa y que además se atreva a prescribirlos o venderlos siquiera fuera del programa. Entonces es ilegal prescribir o vender fármacos antituberculosos, ¿sí? Todo paciente que tiene diagnóstico de tuberculosis tiene que ser referido al programa, ¿sí? Entonces, muy importante. Por otro lado, también vamos a ver que gracias a esa medida también extrema se ha logrado resguardar hasta ahora bastante bien los fármacos antituberculosos, ¿sí? Bien, entonces fíjense, la rifampicina se usa por vía oral o parenteral dependiendo de las necesidades del paciente. La depuración es hepática y este es otro punto importante. Todos los fármacos antituberculosos son hepatotóxicos, ¿sí? ¿Qué implica eso? Pues que tienen riesgo, que pueden producir daño a nivel del hígado. Y como se van a utilizar 6 meses, entonces el riesgo es alto, ¿sí? Y la otra razón por la que se debe referir al paciente al programa es que el programa
programa le va a pagar la totalidad del tratamiento y todos los estudios complementarios que necesite, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que referir, ¿sí? Bien, es un potente inductor de las P450, por lo cual compite por esta con todos los otros fármacos que las utilicen, así que no se recomienda asociar con fármacos que sean altamente hepatotóxicos. También vamos a ver que pigmenta los fluidos corporales de un color naranja intenso. ¿Qué significa eso? Que ese color naranja intenso puede asustar al paciente. Si transpira, por ejemplo, y está con una polera blanca, se va a manchar a naranja su polera, ¿no? O va a ir a orinar y va a ver su orina que está como fosforescente, según lo que relatan los pacientitos. Entonces hay que explicarle que no se asuste, que es porque se está eliminando por esa vía el fármaco y que no representa un problema significativo, que cuando deje de tomar la rifampicina se va a normalizar absolutamente, ¿sí? Bien, también es importante considerar que la rifampicina lo que hace es inhibir la RNA polimerasa dependiente de DNA, bloqueando la producción de RNA. ¿Qué implica esto? Que es un inhibidor de la síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces se usa como fármaco de primera línea en infecciones producidas por bacterias o micobacterias susceptibles en este caso, y por eso está dentro de los fármacos de primera línea para tuberculosis, ¿sí? Sin embargo, también las rifamicinas son altamente eficaces en infecciones por meningococo y estafi. Vamos a usar para ese tipo de infecciones las otras rifamicinas, pero no la rifampicina, ¿sí? Bien, esto es importante también de considerar. Si hablamos de sus efectos adversos, se ha descrito erupciones, nefritis, trombocitopenia, colestasis, síntomas parecidos a gripe, sobre todo con la administración intermitente. Y esto es importante en realidad para todo el esquema de tuberculosis como tal, porque existe un diagnóstico que se le denomina los RAFA, que hace referencia a reacciones alérgicas a los fármacos antituberculosos, ¿sí? Está determinado así porque es algo bastante frecuente y como el paciente tiene que usar 6 meses la medicación, si aparecen complicaciones con RAFA vamos a tener problemas importantes. Entonces sí es muy importante hacer seguimiento, ver con corticoides, con algo de antihistamínicos y lograr que tolere la medicación, porque de lo contrario no vamos a lograr completar el tratamiento específico, ¿sí? Bien, también es importante considerar que cuando nosotros tenemos o usamos más bien como monoterapia la rifampicina, la resistencia aparece súper rápido y por eso es que se ha tenido que ser tan drásticos con la normalización de la utilización de estos fármacos, porque había un tiempo en que iba un paciente a la farmacia que decía que tenía tos y le daban rifampicina, entonces estábamos perdiendo los fármacos antituberculosos, ¿sí? Así que se han tenido que ser muy drásticos y gracias a eso, como les digo, hasta hoy se los está resguardando con alta eficacia. Bien, otra relación muy importante que debemos recordar es el hecho de que la rifampicina y la rifabutina, que pertenece al mismo grupo, cuando se asocian a anticonceptivos orales, han demostrado una disminución significativa de los niveles hormonales del anticonceptivo oral. Vale decir, si una paciente que utiliza anticonceptivos orales como método de planificación familiar está recibiendo rifampicina, podría fracasar el método anticonceptivo y podría embarazarse, ¿sí? Entonces es algo que deben preguntar si tienen paciente en edad fértil, si usa algún método de anticoncepción o planificación familiar, y si es anticonceptivo oral, advertirle que puede fracasar por el fármaco, porque lo va a usar 6 meses el fármaco. Entonces, ¿en 6 meses se puede embarazar? Claro que sí, absolutamente, ¿sí? Al respecto había un caso en que estaban demandando a su médico porque se habían embarazado, porque no les informó del riesgo y sí usaban anticonceptivos orales. Entonces, muy importante tomar el cuidado adecuado. Bien, otro de los fármacos antituberculosos es la isoniazida. Cuando hablamos de la isoniazida, vamos a ver que se administra por vía oral o parenteral. También hay que vigilar el clearance hepático
Y si el paciente recibe fenitoína, se debe reducir los niveles de fenitoína. Bien, también mencionamos que lo que hace la isoniazida es inhibir la síntesis de ácidos glicólicos, componentes esenciales de las paredes celulares de la micobacteria, y esto es muy importante porque por ese mecanismo actuaría como inhibidor de la síntesis de pared, ¿sí? Su actividad bactericida contra cepas susceptibles de Mycobacterium es la razón por la cual se ha introducido al esquema de tuberculosis. Entonces, por esa razón, es un agente de primera línea para la tuberculosis y se usa en el tratamiento de la infección latente, ¿sí? Es menos activa que con otras micobacterias. Y bueno, esta se usa para el tratamiento de la infección latente. Este se los voy a subir a la plataforma porque esta tabla no se nota bien. Ustedes todavía medio se ven, pero con el otro grupo no veíamos nada. Como les he dicho que se los voy a subir, pero si me olvido me recuerdo, ¿ya? Entonces, fíjense, lo importante para ver ese cuadro que vamos a analizar es esto, el tratamiento de la infección latente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tendríamos una infección latente? ¿Qué sería una infección latente? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esta infección latente, implica que está ahí, pero no va a manifestarse, ¿sí? Pero, ¿por qué hacer tratamiento? Porque había una época que algunos profesionales o algunos colegas decían, pero si está latente y no está molestando, entonces ¿para qué le damos tratamiento? Si está latente, ¿será que eres infeccioso? No. Porque además decían, no, pucha, ¿para qué les vamos a dar tratamiento? Porque el tratamiento de la infección latente debe ser de 9 a 6 meses. O sea, igual que la enfermedad como tal, ¿no? Entonces decían, pucha, ¿para qué los vamos a incomodar si es algo que no les molesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Deberíamos hacer tratamiento o no? Sí, porque se puede activar. ¿Y cuándo se podría activar? Con inmunodeficiencia. Pacientes con inmunodeficiencia, pacientes que reciben corticoides, pacientes que reciben fármacos porque tienen enfermedades autoinmunes, pacientes que son desnutridos, pacientes que tienen patologías de base severas, ¿sí? Entonces, vean, es guardarse una bomba de tiempo que cualquier rato va a estallar, ¿sí? Por lo tanto, siempre que se encuentre una infección latente, se debe hacer tratamiento. ¿Cuál es el punto? Como las infecciones latentes no molestan, entonces no se hace tratamiento, ¿sí? O no se diagnostica. Entonces, ¿qué dicen la mayoría de los infectólogos? Como la tuberculosis es endémica en Bolivia, deberíamos hacer screening en los colegios, en las universidades. Seguro que vamos a encontrar un montón de infecciones latentes, ¿sí? Pero no se hace. Entonces, es muy interesante, se podría hacer algún estudio al respecto, por ejemplo. ¿Por qué? Normalmente, cuando encontramos infección latente, digamos que han dicho ya, para entrar al internado tienen que tener su certificado médico, les hacen laboratorios de rutina y una plaquita de tórax. Y ¡pim! Ahí se encuentran con la infección latente, ¿sí? O tienes que entrar a trabajar a una empresa, te piden un certificado médico laboral que diga que estás sano para iniciar tu trabajo. Entonces ahí te hacen un screening, una placa de tórax simple y laboratorios básicos. Y ahí aparece la infección latente, ¿sí? Entonces, es muy importante el diagnóstico para poder hacer el tratamiento. Y si es tedioso el tratamiento, sí, porque son 6 a 9 meses. La ventaja es que no es tan... Bueno, hay dos esquemas. Uno en el que se hacen los 9 o 6 meses todos los días, que es más tedioso, hay que analizar factores de riesgo y demás. Y otro que se hace 2 veces por semana, o sea, solamente 2 tomas por semana, que es más práctico, podríamos decir, y además menos riesgoso. Por ejemplo, pónganse que es un paciente VIH positivo. Para su VIH toma 2 o 3 o 5 fármacos, ¿sí? Entonces, para ese es más apropiado darle 2 veces por semana, obviamente siempre y cuando esté estable, ¿sí? Lo mismo si es un niño chiquito, por ejemplo. Entonces, dependiendo de las características del paciente, se decide qué esquema se va a seguir, pero se tiene que completar y tenemos que cerciorarnos de que hemos erradicado completamente al Mycobacterium, ¿sí?
Bien, cuando hablamos de la isoniazida, fíjense sus efectos adversos. Puede ser hepatotóxico, puede producirnos neuropatías periféricas. Por esas razones que se recomienda la administración de piridoxina para prevenir. Pregunta, ¿qué es la piridoxina? A ver, les digo sus hermanitos, piridoxina, piridoxal, piridoxamina, ¿qué son? ¡Ay, sí! ¿Qué son? Ah, no puede ser. ¿Qué son? B6, vitamina B6. Entonces, las neuropatías periféricas están relacionadas a deterioro estructural en las estructuras nerviosas. Y como va a tomar 6 meses, entonces resulta que la isoniazida evita la absorción de vitaminas del complejo B, principalmente la B6. Entonces se recomienda cada mes, por lo menos, sustituir o reemplazar las vitaminas para evitar la deficiencia. ¿Sí? Bien, la piracinamida, que también pertenece al esquema, fíjense, se usa por vía oral. El clearance hepático es importante, igual que por todas las demás. Se producen metabolitos que se eliminan por vía renal. Esta se recomienda usar 3 dosis por semana, siempre y cuando el clearance de creatinina sea menor a 30 ml por minuto. ¿Sí? Como efectos adversos tenemos hepatotoxicidad y hiperglicemia. Entonces es importante vigilar, y la piracinamida en realidad ha sido gracias a esta que se ha logrado mejorar el resultado asociándola con los otros fármacos del esquema. No está muy claramente establecido su mecanismo de acción, pero sí se ha visto que se convierte en un metabolito conocido como ácido piracinoico. Y lo que hace es, de forma brusca, podríamos decir, bajar la carga bacteriana. Entonces, gracias al efecto esterilizante que produce la piracinamida, es que se ha logrado reducir el tratamiento a 6 meses. Porque antes de eso se trataba 8 meses y antes de eso 1 año, ¿sí? Entonces, muy importante. Bien, también vamos a ver que su espectro bactericida, o bueno, bacteriostático en realidad contra cepas susceptibles de Mycobacterium tuberculoso, pero puede ser bactericida para los que se están dividiendo activamente. Por eso es que baja rápidamente la carga bacteriana, sobre todo si están activas las bacterias, ¿sí? Y eso nos ha permitido esa modificación en el tiempo de tratamiento. Bien, si hablamos de del etambutol, que también es parte de los fármacos de primer esquema o de primera línea, vamos a ver que se administra por vía oral, la depuración es mixta, y si el paciente tiene insuficiencia renal, se debe hacer una corrección de dosis en base al grado de insuficiencia que tenga el paciente. Vamos a ver que es bacteriostática contra micobacterias susceptibles, ¿vale? Es decir, es muy importante considerar que junto con los otros fármacos del esquema van a sinergizar su eficacia de erradicación de las micobacterias. Esta lo que hace es inhibir el arabinosilotransferasa de las micobacterias, que está involucrada en las reacciones de polimerización del arabinoglucano. El arabinoglucano sería el análogo químico del péptido glicano, ¿no? Que es componente de la pared de las bacterias. Entonces, este arabinoglucano es parte estructural de la pared de las micobacterias. Entonces, lo que hace es alterar la producción del arabinoglucano y así se produce la alteración de forma significativa. Por vía oral vamos a ver que el clearance es mixto, como ya dijimos, y como efectos adversos importantes se han visto las neuritis retrovirales como las complicaciones más importantes. Vamos a ver que se administra en terapia combinada inicial de 4 fármacos para la tuberculosis hasta que se conozca la sensibilidad a los fármacos específicos de la cepa que estamos manejando. También se va a usar para infecciones por Mycobacterium no tuberculoso, y en el caso de la streptomicina, como dijimos, esta se considera para otros países como un fármaco que está dentro de la lista de segunda línea, pero en nuestro país se considera como parte de los fármacos de primera línea, ¿sí? La administración es parenteral, vamos a ver que se puede usar intramuscular o intravenosa. La eliminación es renal y se recomienda una monodosis al inicio para impregnar bien al paciente,
y después 2 veces por semana en base al esquema que se establezca en cada caso en particular. Va a ser eficaz frente a micobacterias específicas y fíjense, lo que hace es inhibir la síntesis proteica actuando en la subunidad 30S. ¿A qué grupo pertenece la streptomicina? Un grupo que ya conocemos y que es ototóxico y nefrotóxico. ¿De qué grupo farmacológico es la amicacina? Aminoglucósido. La streptomicina es un aminoglucósido, por eso actúa en la subunidad 30S, ¿sí? Pero no la hemos mencionado con su grupo porque esta es exclusiva de tuberculosis, ¿sí? Bien, y pues actúa específicamente en el fragmento 16S de la RNA ribosomal. Entonces, fíjense, se usa en tuberculosis cuando necesitamos un fármaco inyectable en tratamiento de cepas resistentes al fármaco. O sea, van a ver que se incluye en el esquema 2, y ahorita vamos a ver los 2 esquemas que se manejan en nuestro país. Entonces, en el caso ustedes tienen este esquema, ¿no? Y nos dice fase intensiva, 8 semanas, fase de continuación, 18 semanas, vale decir, 2 meses y más o menos 4 meses y poco, ¿sí? Entonces serían como los 6 meses establecidos. Y fíjense, las abreviaciones que usan afuera son diferentes. INH, RIF, PZA, esas son las abreviaciones que usan, y en ninguno de estos, porque nos dice, ¿no? Régimen 1, régimen 2, régimen 3, régimen 4, y cada uno tiene sus indicaciones específicas, pero en nuestro país se maneja de forma diferente. Y además, fíjense, ninguno de sus regímenes utiliza la streptomicina. Entonces, en nuestro país se maneja de forma diferente, ¿sí? Y pues las abreviaciones también son diferentes. Esto es lo que nosotros manejamos en Bolivia. R para rifampicina, H para isoniazida, Z para piracinamida, E para etambutol y S para streptomicina. Usamos estos 5 fármacos, ¿sí? Estas son las dosis que normalmente utilizamos y dependiendo del esquema vamos a analizar eso. Aquí está el esquema 1. ¿Sí? Cuando hablamos del esquema 1, fíjense, evidentemente esto de 2 y 6, que ahorita les voy a explicar, está en base al esquema anterior que era de 8 meses. Lo que hacemos es cortarle este 6, en vez de 6 es 4. Entonces es 2 y 4, y ahí hacen los 6 meses. Entonces vamos a ver, me dicen 2 RHZE, 6HE. ¿Qué quiere decir? 2 meses le voy a dar rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, 4 fármacos, ¿sí? Todos los días. Y 4 meses, porque ahora ya no es 6, ¿no? 4 meses le voy a dar isoniazida y etambutol, entonces he bajado de 4 a 2 fármacos, ¿sí? Por lo tanto, si aquí con 6 meses eran 180 dosis, si ahora aquí digo son 4 meses no más, ¿cuántas dosis serán? ¿Cuánto? 120 dosis, ¿sí? Esa es la única variación. Después, el resto del esquema se sigue manejando exactamente igual, ¿sí? Bien, ¿cuándo utilizo esquema 1? Cuando tengo casos nuevos de tuberculosis pulmonar VAR positivo, en tuberculosis pulmonar VAR negativo y en tratamiento de tuberculosis extrapulmonares. En esos casos se inicia con el esquema 1, ¿sí? ¿Se hacen vaciloscopías de seguimiento? Claro que sí, siempre está establecido en el esquema. Voy a hacer vaciloscopía al final de la primera fase, en la segunda fase, al final en este caso sería del tercer mes, y al final del tratamiento, ¿sí? Ahí sería en el séptimo mes, bueno, terminando el sexto, digamos, ¿no? En este caso sexto, sería porque ya no son 8, son 6 meses. Entonces me dice, para pasar de la primera a la segunda fase, la vaciloscopía debe ser negativa. Si no es negativa, entonces prolongo un mes más esta primera fase y recién voy a pasar a la segunda fase, ¿sí? Pero ojo, ¿para cuáles se aplica esta norma? Solamente para este primero. Porque si este era VAR negativo al principio, voy a esperar que se negativice. No, pues ya es negativo, ¿no? Y si este es extrapulmonar, ¿será que el VAR me va a dar positivo? No, pues porque no está en el pulmón. Entonces esto no
aplica para estos dos tipos, si quieren, de tratamiento. Solamente para el primero, ¿sí? Bien. Y el esquema 2, ¿sí? Es este. Y fíjense, me dice 2 RHZLC, 1 RHZE y 5 RHE. Ahorita vamos a entender cómo. Entonces me dice, la primera fase se sigue manteniendo 2 meses, pero fíjense, es rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol y streptomicina. O sea que le estoy dando 5 fármacos, ¿sí? Y me dice, después de eso, un mes, le voy a dar rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. ¿Cuántos son? 4 fármacos, ¿sí? Y luego el resto, en este caso ya no serían 5 meses, sino que serían 3, ¿no? 3 meses le voy a dar solo rifampicina, isoniazida y etambutol. Entonces fíjense aquí, primera fase 5, segunda fase 4 y tercera fase 3, ¿sí? Vale decir, este esquema es más fuerte, es más agresivo que el anterior. ¿Y cómo hacemos? Fíjense, la primera fase es 60 dosis, porque le voy a dar los 5 fármacos todos los días con observación en el centro de salud, ¿sí? La segunda fase, que es un mes, 30 dosis, le voy a dar los 4 fármacos todos los días bajo observación en el centro de salud. Y la tercera fase, fíjense, me dice son 65 dosis. ¿Será coherente? Si le tengo que dar, bueno, estas 65 son acordes a los 5 meses. Ahorita vamos a calcular para el esquema de 6 cuánto debería ser, que son 3 meses, ¿no es cierto? Pero fíjense, si son 5 meses, 65 dosis, no más. La razón de que esto esté así, R3, H3, E3, es porque se da solo uno, no, sí se da uno, pero solo se da 3 veces por semana, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a administrar, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Entonces, solo le voy a dar 3 cada semana, ¿sí? Y por eso las dosis son menores. Entonces, en nuestro esquema de 6, esto va a ser 3 meses, ¿verdad? Entonces, si son 3 meses y le voy a dar interdiario 3 por semana, ¿cuántas dosis serían aquí? 3 por semana en 4 semanas, ¿cuántos son? 3, 6, 9, 12. 12 por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 36. ¿Qué pasa con sus matemáticas? 36 dosis, ¿sí? Entonces, en ese esquema serían 36 dosis la fase 3. ¿Sí? ¿Comprendido? Bien, entonces si hablamos de los casos previamente tratados, o más bien las indicaciones de esquema 2, son justamente casos que ya se han tratado antes. Por eso el esquema es más agresivo y usa más fármacos, ¿sí? Entonces ahí están pacientes que han tenido recaídas, ¿sí? Pacientes en los que hemos completado el esquema 1 y siguen con tuberculosis. Pacientes que han abandonado el tratamiento, y en esto sí tenemos mucho cuidado, porque se van registrando las veces que abandonan, porque no es va a abandonar y le vamos a ver, va a abandonar y le vamos a ver, no, porque nos pone en riesgo nuestro programa y la salud del resto de nuestros pacientes. Entonces hay un límite establecido y si llega a ese límite no se le da tratamiento. Quiere morirse, se muere. ¿Sí? Entonces muy importante considerar, porque obviamente si empieza a haber resistencia a nuestro esquema estamos fregados. Y tenemos alto pacientito tuberculoso que va muy bien, porque insisto en que este programa funciona excelente, ¿sí? El seguimiento igual hacemos con vaciloscopía. Entonces vamos a hacer vaciloscopías al final de la segunda fase, ¿sí? Que sería el tercer mes. En la tercera fase, al final del tercer mes sería, no del quinto, y al final del tratamiento, vale decir, igual se hace la vaciloscopía, y si después de la segunda fase la vaciloscopía sigue siendo positiva, entonces se prolonga un mes más y recién se pasa a la fase 3. Obviamente, pues dependerá, igual que en el anterior caso,
si es una tuberculosis pulmonar o si es miliar o si tenía VAR negativo al inicio del tratamiento. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar esos criterios para evitar cualquier tipo de situación, fracaso y demás. Bien, entonces con eso habríamos completado el temario, que es un temario cortito, así que aprovechen y espero que saquen buenas notas. Recordando